La golpearon por dar a luz hijas hasta que el vaquero viudo dijo, «Entonces déjame criarlas con orgullo». Buckskin, Arizona, otoño de 1877. El pueblo desértico yacía bajo un crepúsculo pesado, el aire espeso con madera y whisky. Las calles estaban silenciosas excepto por las ruedas de carretas traqueteando y maldiciones derramándose desde la cantina. Buckskin era un lugar donde la ley se doblaba ante las monedas, y la misericordia había secado hace mucho bajo el sol. Dentro de una casa combada y descuidada, en las afueras del pueblo, Joanna Monroe, de 28 años, yacía pálida y temblando en un colchón de paja. Su cabello se pegaba húmedo a su rostro. En sus brazos descansaba un bebé envuelto, puños apretados, boca llorando por la vida. Era una niña, su tercera hija en 5 años. La puerta se abrió de golpe. Hank Monroe, de hombros anchos y borracho, se tambaleó adentro. Sus botas arrastraban lodo, el hedor del whisky pegándosele como una segunda piel. «¿Qué es?», ladró. «Dime que es un niño». Los labios de Joanna temblaron. Al fin, en un susurro dijo, «Es una hija, Hank, una hermosa». Su mano golpeó antes de que pudiera terminar. La bofetada le volteó la cabeza hacia un lado. «Otra boca inútil», rugió. «3 niñas. ¿De qué sirve una esposa que no puede darme un hijo?» Desde el rincón, 2 pequeñas figuras se abrazaron. La mayor, apenas de 5 años, y su hermana de 3. Sus ojos estaban muy abiertos, demasiado asustadas para moverse. El recién nacido lloró más fuerte. La furia de Hank creció. Pateó el balde de agua, empujando a Joanna de vuelta sobre la cama, la niña casi cayéndose de sus brazos. «Me maldices, mujer», escupió. «Cada aliento que tomas me avergüenza. No eres más que una carga». Su puño cayó otra vez. Sangre brotó de su labio. Joanna se acurrucó alrededor del bebé, protegiéndola, absorbiendo los golpes. Afuera, un vecino se detuvo en la cerca. Vio la silueta de la violencia a través de la ventana abierta. Escuchó los gritos, los puños, pero solo caminó más rápido. En Buckskin, los hombres no se metían en la casa de otro hombre. Al fin, Joanna fue arrojada al patio. Aterrizó sobre sus rodillas, rostro ensangrentado, brazos envueltos alrededor del recién nacido. Detrás de ella, las niñas mayores salieron gateando, sollozando, sus pequeñas manos tratando de ayudarla a levantarse. Así fue como Jesse Granger las encontró. Conducía una carreta de sacos de forraje, regresando a su rancho. Viudo, sus ojos estaban oscuros por el dolor, pero firmes, del tipo que mide el mundo antes de hablar. Cuando su caballo aminoró cerca de la cerca de Monroe, captó la vista de la escena. Una niña pequeña, descalza y temblando, estaba junto a la puerta. Sus mejillas estaban húmedas, su vestido desgarrado. Se aferraba a la reja, mirando a su madre colapsar. Jesse tiró de las riendas, deteniendo la carreta. Desmontó sin una palabra. Sus botas se hundieron en el polvo mientras cruzaba el patio. Hank se alzaba en la puerta, botella en mano, pecho jadeando. «Lárgate de aquí, Granger», balbuceó. «Esta es mi casa, mi esposa. No es asunto tuyo». Jesse no lo miró. Miró a Joanna, su rostro hinchado, brazos temblando mientras sostenía a su niña, sus ojos alzados, vidriosos, sin esperanza. Los niños gimotearon suavemente. Jesse se detuvo a unos pasos de distancia, su mandíbula tensa. Había visto crueldad antes, pero ver cómo se quebraba una mujer que acababa de dar a luz retorció algo profundo dentro de él.
Su voz era calmada cuando llegó, pero se extendió por el patio como una campana. Si dar a luz hijas es un crimen en este lugar, entonces déjame ser quien las críe con orgullo. Las palabras colgaron en el aire, pesadas, innegables. Hank parpadeó, aturdido. La botella vaciló del camino. Algunos lugareños se congelaron donde estaban. El silencio se extendió hacia afuera, tragándose susurros y risas crueles. Nadie se rió ahora. Joanna, ensangrentada y temblando, apretó a su bebé más fuerte. Su hija mayor deslizó su mano en la de Jesse como si lo hubiera conocido para siempre. Y en ese momento la noche cambió, no con un disparo, no con violencia, sino con una promesa, un desafío a la crueldad que había gobernado demasiado tiempo, y Buckskin contuvo la respiración. El aire nocturno era agudo con polvo y el tenue aroma de mezquite. Joanna se sentó en la parte trasera de la carreta de Jesse, su cuerpo doliendo por la golpiza, el recién nacido presionado contra su pecho. Sus hijas mayores se acurrucaron cerca, silenciosas pero temblando. Cada crujido de las ruedas sobre los surcos secos la hacía estremecerse, no por el traqueteo, sino por la incertidumbre de lo que esperaba adelante. No confiaba en él. No podía. Los hombres siempre habían venido con demandas, con burlas, con el peso de la posesión. Jessie Granger no era diferente, se dijo a sí misma. Simplemente había encontrado una forma de hacerse ver noble ante la multitud, pero había visto demasiado para creer en la bondad. La carreta giró del camino principal a un sendero angosto. Poco después, la luz de una lámpara brilló desde una casa de rancho gastada por el clima, anidada contra colinas bajas. Un granero se alzaba a su lado, el aroma de heno y caballos flotando por el aire. Jesse detuvo la carreta y habló gentilmente. «Puedes entrar. Hay comida, agua limpia. Estarás segura aquí esta noche». Joanna dudó, apretando a sus hijas más fuerte. Su labio estaba hinchado, su rostro crudo por los puños de Hank. Miró a Jesse con sospecha. «¿Por qué?», preguntó. Su voz. «¿Qué quieres de nosotras?». Jesse encontró su mirada sin pestañear. «Nada», dijo simplemente. «Necesitas un lugar, eso es todo». Llevó la lámpara hasta el porche, abrió la puerta y se hizo a un lado. «Es tu elección, señora Monroe». Esperó, su corazón latiendo hasta que al fin la mayor tiró de su manga. «Mamá, por favor», susurró la niña pequeña. Joanna se levantó lentamente y las guió adentro. La cabaña olía a humo de madera y teteras de hierro, el tipo de aroma que se pega a la vida honesta. Las tablas del piso estaban barridas. Un pequeño fuego crepitaba en la chimenea, y una olla se mantenía hirviendo a fuego lento con el tenue aroma de frijoles. Jesse extendió mantas junto al fuego, vertió agua tibia en una palangana y se hizo a un lado. «Puedes lavarte aquí. Traeré más». Los ojos de Joanna se entornaron, observando cada uno de sus movimientos. No se acercó a ella. No alcanzó al bebé o su mano. En cambio, caminó a la puerta, tomó su abrigo del gancho y con una inclinación dijo: «Estaré en el granero». Su frente se arrugó. «¿El granero?» «No me quedaré aquí adentro», respondió. «Tú y los niños descansarán mejor sin mí bajo el mismo techo». Entonces se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Joanna se hundió sobre sus rodillas junto a la palangana, lágrimas picando sus ojos aunque no sabía por qué. Sus hijas se apiñaron cerca sumergiendo trapos en el agua, secando sus moretones con manos pequeñitas. Esa noche,
Después de alimentar al bebé y envolver a las pequeñas en colchas, Joanna se sentó erguida junto al fuego, incapaz de dormir. Podía escuchar débilmente a través de la pared los sonidos de Jesse moviéndose en el granero, acomodando heno, el caballo cambiando de posición, el rasgueo silencioso de una guitarra tocada baja y constante. Los niños se agitaron. La mayor se sentó, ojos muy abiertos. «Mamá, no puedo dormir». Joanna le acarició el cabello hacia atrás, insegura de cómo consolarla. Antes de que pudiera responder, la voz de Jesse se filtró a través de la puerta, suave pero firme. Contó una historia. Era sobre una estrella que se negó a apagarse aún cuando las tormentas rugían. Sobre una pequeña llama que siguió ardiendo, no porque fuera más fuerte que el viento, sino porque quería guiar a los viajeros a casa. Las niñas escucharon, sus ojos pesados de asombro. Lentamente, una por una, se acurrucaron contra el costado de su madre y se deslizaron al sueño. Joanna se sentó rígida, su respiración atrapada. Su voz no llevaba burla, ningún comando, solo calidez. Miró fijamente el fuego, su corazón inestable. ¿Podría ser cierto?, pensó. Podría haber un hombre que no quiere poseer o quebrar o menospreciar. Por primera vez en años se preguntó si la paz era posible. Y ese pensamiento la asustó más que todo lo demás. El sol se había puesto, dejando el cielo del desierto rayado con violeta y ceniza. Dentro de la cabaña de Jesse, el fuego era bajo, proyectando sombras largas a través del piso de madera. Joanna se sentó en la mesa, remendando un dobladillo desgarrado con dedos temblorosos, mientras las niñas dormían en un montón de colchas. Los suaves alientos del bebé llenaron el silencio. Sus ojos se desviaron al estante junto a la chimenea. Libros, unos pocos, sus lomos agrietados por el uso, pero intactos. Los miró fijamente como si fueran fruta prohibida. Jesse lo notó. «¿Lees?» Joanna dudó, la aguja deteniéndose en su mano. «Solía antes». Se tragó las palabras. «Antes de casarme». Él esperó. Se sorprendió a sí misma continuando. «Mi padre era herrero. Yo era su única hija. Mi madre me enseñó las letras antes de morir. Y leía cualquier pedazo que pudiera encontrar, periódicos, sermones, cualquier cosa. Pero cuando cumplí 16, mi padre dijo que no podía mantenerme. Demasiado que alimentar. Pensó que un esposo sería mi seguridad». Sus ojos se nublaron. Hank parecía amable al principio. Traía flores, dijo que le gustaba una mujer con espíritu, pero una vez que nos casamos guardó bajo llave cada libro. Desgarró páginas cuando las encontraba. Dijo que el aprendizaje hacía arrogante a una esposa. Me dijo que mi único propósito era darle un hijo. La aguja se deslizó, pinchando su dedo. Se estremeció. La mandíbula de Jesse se tensó, pero no dijo nada. Dejó que el silencio se asentara antes de hablar. Rebecca, mi esposa, era lo opuesto. Quería que leyera más. Se reía de lo lento que era con las palabras, pero nunca me avergonzó. Cuando nació nuestro niño, le cantaba cada noche. Su voz se volvió más silenciosa. Sangró demasiado. La enterré bajo los álamos. Crié a nuestro hijo solo hasta que tuvo 3 años. Entonces la fiebre se lo llevó. Lo sostuve toda la noche. Oré hasta que mi garganta se volvió cruda, pero ninguna oración lo trajo de vuelta. Joanna bajó los ojos. «Lo siento». «No lo hagas», respondió suavemente. «Todos cargamos fantasmas». El fuego chasqueó.
Las manos de Joanna temblaron mientras trataba de concentrarse en su costura. Por primera vez sintió el peso del dolor de otra persona presionar contra el suyo, no como juicio, sino como reconocimiento. Más tarde esa semana, después de que los niños se habían ido a la cama, Joanna salió afuera por aire. La noche era clara, estrellas esparcidas por el cielo. Del granero llegó el raspado de una lima sobre hierro. La curiosidad la acercó. Se asomó a través de las puertas anchas. Jessie se sentó en un banquillo, una herradura balanceada en su rodilla, chispas brillando en la luz de la lámpara. A su lado, el bebé se agitó en una canasta. Para su asombro, Jessie estaba tarareando. Bajo, constante, una canción de cuna. Su mano nunca vaciló en el hierro, pero su voz envolvió al niño en calma. Joanna presionó una mano a su boca. Su pecho se apretó hasta que la respiración se atrapó. Ningún hombre que había conocido cantaba para un niño. Ningún hombre que había conocido mostraba ternura sin esperar algo a cambio. El bebé arrulló suavemente. Luego se deslizó de vuelta al sueño. Jessie puso la herradura terminada a un lado y acomodó la colcha más alta alrededor del bebé, sus dedos ásperos, asombrosamente gentiles. Fue entonces cuando Joanna se quebró. Las lágrimas se derramaron calientes y repentina por sus mejillas. Se alejó de la puerta, hombros temblando, cuidadosa de no hacer ruido. No era dolor lo que la hacía llorar, ni miedo, ni siquiera el recuerdo de los puños de Hank. Era la realización de que la bondad podía existir en las manos de un hombre, en su voz, en la forma en que miraba a un niño, no como una carga, sino como una maravilla. Por primera vez en años, sus sollozos no eran de desesperación, eran del peso insoportable de la esperanza. El polvo se arremolinó en una tormenta, mientras 4 jinetes tronaron por el camino de tierra. Sus caballos patinaron hasta detenerse en la línea de la cerca del rancho de Jesse Granger, cascos pateando nubes que colgaron en el aire de la tarde. El líder, Hank Monroe, se sentó alto en su silla de montar, rostro retorcido de rabia, una petaca de whisky brillando desde el bolsillo de su abrigo. «¡Joanna!», gritó, su voz llevándose a través del patio como una maldición. «Mujer traidora, saca a esas niñas aquí afuera. Las arrastraré a casa yo mismo si debo. Necesitan aprender quién es su padre». Dentro de la cabaña, Joanna apretó a sus hijas contra su pecho. La más pequeña gimoteó. La del medio se aferró a su falda, y la mayor presionó su rostro en el hombro de su madre. Las lágrimas se derramaron por las mejillas de Joanna, pero su espalda permaneció recta. A través de la ventana vio a Jessie salir del granero. Su paso era firme, deliberado. En su mano llevaba no un rifle, no un revólver, sino un martillo de herrero, pesado, marcado, honesto. Caminó a la puerta y recostó su brazo casualmente contra el riel superior como si los 4 hombres armados ante él no fueran más que ganado. Hank se burló. «Mírate, Jesse Granger, un viudo jugando a Salvador. ¿Realmente crees que eres mejor que yo?» El rostro de Jessie no traicionó ira. Su voz era calmada como un río de movimiento lento. «¿Mejor? No puedo decir, pero sé esto. Bajo mi techo, ningún niño será jamás llamado una carga. Aquí no son un error, son personas». Las palabras golpearon más duro que puños. Incluso los caballos parecían moverse inquietamente. Uno de los pistoleros contratados de Hank se rió agudamente y espoleó su montura hacia adelante. «Basta de esta charla. Tomémoslas y terminemos.
Su mano fue al mango de su revólver. Jesse se movió antes de que el arma saliera del cuero. Dejó caer el martillo a sus pies, el hierro repicando contra la roca, y dio un paso adelante una vez, solo una vez. Sus ojos se fijaron en los del pistolero, fríos e inquebrantable. «Dispara si quieres», dijo Jesse, voz baja, pero llevándose. «Pero sabe esto, el hombre que dispare primero no se alejará caminando. El suelo debajo de ti será tu tumba, y tus amigos serán quienes te cubran con tierra». El silencio que siguió fue sofocante. La tensión se tensó apretada como alambre. El único sonido era el sollozo, sofocado de una niña pequeña desde la ventana de la cabaña. El pistolero se congeló. Sus dedos se crisparon una vez, luego se alejaron de su arma. Su caballo se movió debajo de él, nervioso. Desde el camino, los lugareños comenzaron a reunirse, curiosos sobre la conmoción. Un puñado de hombres, un par de mujeres vecinos que habían escuchado los gritos de Hank. Ninguno intervino, pero su presencia pesaba fuerte, ojos fijos en Hank, esperando, juzgando. La bravuconería de Hank vaciló. Se movió en su silla de montar, rabia luchando contra la duda. Por primera vez, el poder que había ejercido tan libremente pareció deslizarse de su agarre. «Vámonos, muchachos», murmuró, tirando fuerte de sus riendas. «Esto no ha terminado». Los pistoleros contratados dudaron, mirando entre la postura firme de Jesse y la multitud formándose detrás de ellos. Uno por uno voltearon sus caballos. Hank escupió en la tierra y se alejó cabalgando en una nube de polvo, su orgullo más herido que cualquier carne. El patio estaba quieto. Jesse se inclinó, recogió su martillo y lo colgó de vuelta en el poste de la cerca como si nada hubiera pasado. No miró a los jinetes en retirada. No necesitaba hacerlo. Desde la puerta de la cabaña, Joanna estaba parada con sus hijas presionadas contra ella. Había visto la crueldad de Hank 1000 veces, sus puños, su rabia. Pero nunca había visto a un hombre pararse al aire libre, desarmado, y proteger no con violencia, sino con convicción. Sus lágrimas corrían libremente ahora, no de miedo, sino del peso desconocido de la seguridad. Por primera vez, vio la diferencia entre un hombre que gobernaba por miedo y uno que se paraba por honor. Los días se extendieron en algo más suave de lo que Joanna había conocido jamás. La luz de la mañana se filtró a través de los postigos de la cabaña de Jesse, y en lugar del aguijón de la voz de Hank, despertó al sonido de la risa de sus hijas. Jesse les había prometido una cometa. Cortó tiras de tela vieja, afiló ramas suaves para el marco y mostró a las niñas cómo atarlo todo junto con Bramante. Sus pequeñas manos, torpes pero ansiosas, siguieron sus instrucciones como si fuera un maestro de escuela. Cuando la cometa finalmente se alzó en el cielo del desierto, tela brillante aleteando contra el azul, las niñas gritaron de deleite. Joanna se paró en la cerca, mano sombreando sus ojos, mirando mientras Jesse dejaba que la mayor sostuviera la línea. Trotó a su lado, estabilizando su agarre, gritando ánimos. La escena era tan simple, tan ordinaria. Sin embargo, golpeó a Joanna como una revelación. Sus hijas no eran cargas aquí. Eran niños, libres de reír sin miedo de ser silenciadas. En las tardes, Jesse despejaba un rincón de la mesa. Extendía pedazos de papel y palos de carbón, enseñándola a las niñas a dibujar. Rayaban casas torcidas, caballos ásperos y estrellas torpes. Jesse elogiaba cada línea. Entonces les contaba historias,
cuentos de mujeres que habían cruzado montañas, defendido trenes de carretas, sanado a los enfermos y construido pueblos con sus propias manos. Su voz era calmada, firme, reverente. Joanna escuchaba, aturdida. Nadie había hablado jamás de las mujeres como algo más que esposas y madres destinadas a servir. Sin embargo, aquí estaba un hombre diciéndole a sus hijas que las mujeres tenían coraje, que daban forma al mundo. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Joanna se demoró en el estante de libros. Tocó el lomo de un volumen gastado que había amado de niña, una colección de fábulas. Susurró el título bajo su aliento, apenas atreviéndose a esperar. Esa noche, Jessie puso un cuaderno fresco frente a ella. En la primera página, escrito en su mano áspera, estaba la historia de apertura de ese mismo libro. «Recordé que dijiste que te gustaba», explicó, casi tímido. Algunas de las páginas estaban desgarradas. Pensé que tal vez esto ayudaría. Su garganta se cerró. Trazó las letras con sus dedos, lágrimas brotando. Por primera vez en años, leyó en voz alta, vacilante pero firme, y él escuchó como si cada palabra fuera preciosa. Entonces llegó la noche en que se enfermó. No era nada severo, una fiebre por agotamiento tal vez, pero la sacudió. Yacía en la pequeña cama, temblando, incapaz de mantener los ojos abiertos. Jessie apareció a su lado con una taza humeante de té de hierbas. La puso, entonces colocó un trapo tibio sobre su frente. No pidió permiso. No cuestionó. Simplemente hizo lo que necesitaba hacerse sin demanda, sin expectativa. Joanna parpadeó hacia él a través de la bruma de la fiebre. La luz de la lámpara suavizó las llanuras duras de su rostro. Sus manos, tan acostumbradas a la cuerda y el hierro, se movían con sorprendente gentileza. Su voz se quebró. «¿Por qué haces todo esto? ¿Por mí? ¿Por ellas?» Jessie se detuvo, su mano aún descansando en su frente, sus ojos bajados como si la respuesta le costara algo dar. «Porque una vez esperé que alguien lo hiciera por mi esposa», dijo silenciosamente. «Pero nadie lo hizo, y entonces fue demasiado tarde». El silencio que siguió se llenó con un crepitar de fuego, las respiraciones constantes de niños durmiendo, el crujido de la casa contra el viento del desierto. La mano de Joanna tembló en la colcha, lentamente, como si fuera atraída por algo más allá de su voluntad. Extendió la mano y dejó que sus dedos rozaran los suyos. El toque fue breve, tentativo, sin promesas, sin declaraciones. Pero en ese momento fugaz sintió el reconocimiento de dos almas marcadas por la pérdida, sin embargo eligiendo gentileza donde la crueldad había gobernado una vez. Sus labios se separaron, pero no llegaron palabras. Ninguno de ellos habló. No necesitaban hacerlo. El toque silencioso lo dijo todo. «Te veo, te entiendo, y no me alejaré». La mañana se rompió gris e inquieta, el tipo de luz que hacía que cada sombra pareciera más larga. Joanna se sentó sola en la mesa, la tinta en sus dedos manchada de la carta que había escrito en la noche. La había doblado ordenadamente, poniéndola donde Jessie no podía fallarla. Su pecho se sentía hueco, pero se dijo a sí misma que era la única forma. La felicidad era algo destinado a otros, no para ella. No empacó nada, solo envolvió el chal más apretado alrededor de sus hombros. Sus hijas se agitaron en sus colchas, pero no pudo traerse a despertarlas. Con pasos temblorosos abrió la puerta y se deslizó afuera en el amanecer pálido. Cuando las niñas despertaron,
La ausencia fue inmediata. No pidieron desayuno. No corrieron al granero o charlaron como usualmente hacían. En cambio, se sentaron en una fila silenciosa en los escalones del porche, rodillas atraídas a sus pechos, rostros en blanco con preocupación. Adentro, Jessie encontró la nota. La leyó una vez, luego otra vez, sus ojos firmes, aunque su mandíbula se apretó fuerte. No maldijo, no la persiguió por el camino. Simplemente dobló la carta y la puso en su bolsillo. Entonces fue a una pequeña caja junto a su cama y la abrió. De dentro, tomó un relicario de plata. La cadena estaba gastada, el broche suelto, pero adentro yacía un mechón de cabello y un pedazo de cinta descolorida, lo poco que quedaba de su esposa, Rebecca. Lo sostuvo un momento, pulgar acariciando el metal, entonces lo llevó al porche. La niña más pequeña se sentó en el borde del escalón, sus pequeñas manos torciendo el dobladillo de su vestido. Jessie se acuclilló, su voz baja y calmada. «Lleva esto a tu mamá», dijo, poniendo el relicario en su palma. «Dile que perteneció a una mujer que merecía vivir una vida plena. Dile que ella también lo merece». La niña parpadeó hacia él, ojos muy abiertos, apretando el relicario con toda su fuerza. No muy lejos por el camino, Joanna se había detenido en la curva. Sus pies se negaron a llevarla más lejos, aunque su corazón le dijo que debía ir. Se volteó y vio a sus hijas en los escalones. La más pequeña sostenía algo brillante contra su pecho, gritando con voz temblorosa: «Mamá, no te vayas». Jessie dice: «Mereces vivir bonito». Las palabras atravesaron el miedo de Joanna, cortando más profundo que cualquiera de los golpes de Hank. Sus rodillas se debilitaron. Se tambaleó de vuelta hacia el porche, lágrimas nublando su visión. Los niños corrieron hacia ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. El relicario fue presionado en su mano, tibio del agarre de su hija. Joanna se desplomó sobre sus rodillas, apretándolas cerca. Miró a través de las lágrimas y vio a Jessie parado en la puerta silencioso, mirando. No se había movido para reclamarla, no había tratado de atarla con promesas. Simplemente le había recordado que era digna de quedarse. Y por primera vez, Joanna lo creyó. La casa de justicia en Buckskin nunca había visto tanta gente. La palabra de la petición de Hank Monroe se extendió rápido. Reclamaba que Jessie Granger había robado a su esposa, la había albergado ilegalmente y había socavado la santidad del matrimonio. Para muchos era solo otra audiencia, pero para otros se sentía como un ajuste de cuentas. El juez, un magistrado itinerante de circuito, se sentó al frente en un abrigo negro gastado, su mazo descansando pesadamente ante él. Hank se paró altivo en el pasillo, orgullo magullado pintado como indignación justa. «Su señoría», declaró Hank, su voz aguda con ultraje practicado. «Ese hombre robó a mi esposa de mi hogar. Volteó a mis hijos en mi contra. Demando que la ley regrese lo que es mío». Los murmullos en la multitud ondularon. Jessie se levantó lentamente de su banco. Sus hombros anchos parecían cargar no solo su propio dolor, sino el peso de cada ojo en el cuarto. «Su señoría», dijo Jessie, voz firme. «Si la culpa debe caer, que caiga sobre mí. Traje a Joanna y sus niñas a mi hogar. Les di refugio. Si llama a eso robo, entonces soy culpable». El juez entornó su mirada. «¿Y la mujer misma no tiene voz?» Joanna se puso de pie. Su mano tembló,
pero su voz sonó clara. Durante años fui golpeada, comenzó. Cada niño que di a luz era una decepción porque no di ningún hijo. No se me permitía leer, no se me permitía hablar. No era vista como esposa o como madre, solo como una herramienta para llevar sus esperanzas. Cuando caí en la tierra, sangrando, mis hijas miraron. Eso era lo que era mi matrimonio. Jadeos se movieron a través de la galería. Joanna alzó su barbilla, sus ojos brillando con una fuerza largo tiempo enterrada. No fui robada, dijo firmemente. Fui salvada. Por un momento, el silencio pesó fuerte. Entonces una figura frágil se levantó de los bancos. Era la señora Agnes Whitfield, la bibliotecaria anciana que había vivido en Buckskin desde antes de que la mayoría pudiera recordar. Se apoyó en su bastón, su voz delgada pero inquebrantable. Joanna nunca fue de Hank para perder, dijo. Es suya propia, y este pueblo la ha visto cambiar. Ha leído a nuestros niños en la plaza, ha enseñado a nuestras hijas las letras, les ha contado historias de mujeres dignas de admirar. No es propiedad, es un ejemplo. Una por una, otras mujeres se levantaron. La esposa de un ganadero con manos callosas, una lavandera aún en su delantal, una maestra de escuela. Cada una contó cómo Joanna había compartido pedazos de conocimiento, había susurrado aliento a sus hijas, había mostrado que una niña podía ser más que una carga. Hank balbuceó, cara roja. Mentiras, todo eso. Suficiente, chasqueó el juez, alzando su mazo. Se inclinó hacia adelante, su mirada asentándose dura sobre Hank. La ley de este territorio no otorga a un hombre posesión sobre el alma de una mujer, declaró el juez. Una esposa no es ganado para ser marcado o reclamado. Es una persona, y una persona puede elegir dónde pertenece. Golpeó el mazo una vez. El sonido se quebró como trueno. Esta corte dictamina que Joanna Monroe es libre de vivir donde desee. No se ha cometido crimen, la así. Acusación es desestimada. La multitud estalló, no con abucheos, sino con aplausos, crudo e incontenido. Las mujeres lloraron. Los hombres inclinaron sus cabezas. Las hijas de Joanna se aferraron a sus faldas, sus ojos amplios como si vieran a su madre por primera vez. Jesse permaneció quieto, sus manos dobladas ante él, pero sus ojos encontraron los de Joanna a través del cuarto. No pasaron palabras entre ellos, sin embargo ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Por primera vez en Buckskin, la ley había hablado no por el esposo, sino por la mujer. Y en ese momento, Joanna Monroe ya no era una posesión, era libre. El viejo manzano detrás del rancho de Jesse había estado de pie por décadas. Sus ramas retorcidas con la edad, su corteza áspera como cuero. Esa primavera estalló en flor, pétalos pálidos esparciendo como nieve cuando la brisa pasaba. Bajo su sombra, bancos habían sido construidos de tablones ásperos, y una colcha había sido extendida sobre el suelo. No era una iglesia, pero era sagrado a su manera. El pueblo se reunió silenciosamente, no todos, pero suficientes. La bibliotecaria con su bastón, las esposas de los ganaderos, algunos vecinos que una vez solo habían observado. Vinieron cargando canastas de comida, jarros de flores silvestres, y el tipo de reverencia nacida de presenciar algo largamente atrasado. Joanna se paró en un vestido blanco simple. No era seda o encaje, solo muselina, cuidadosamente cosida por su propia mano.
Sus hijas habían trabajado por semanas en un velo, juntando pedazos de tela, bordándolo con pequeñas flores torpes. Gigotearon mientras se lo sujetaban a su cabello, orgullosas del regalo que habían hecho. Jessie esperó bajo el árbol, su sombrero en la mano, su rostro solemne pero vivo con luz silenciosa. Cuando Joanna tomó su mano, sintió no posesión sino compañía, dedos fuertes pero gentiles alrededor de los suyos. Su voz tembló mientras hablaba, no de miedo, sino de verdad. Una vez creí que mi único propósito era dar a luz niños, dijo suavemente. Pensé que no podía vivir, solo soportar. Pero me mostraste algo diferente. Me enseñaste que puedo amar y que puedo ser amada a cambio. La multitud se calmó, escuchando. Los ojos de Jessie se calentaron mientras se inclinó cerca, y esas 3 niñas, susurró, son la prueba más hermosa de vida que cualquier madre podría dar. Sus lágrimas corrieron libremente entonces, pero no eran las lágrimas de vergüenza que había conocido antes. Eran las lágrimas de una mujer que finalmente había salido de las sombras. Al asentimiento de Jessie, la hija mayor se adelantó, cargando una pequeña caja de madera. Dentro yacían 2 anillos simples, bandas de plata lisas, martilladas suaves por las propias manos de Jessie en la fragua. La niña los deslizó cuidadosamente en la mano de su madre, luego en la de Jessie. Los intercambiaron sin floritura, deslizando metal sobre piel como si ataran algo que ya había sido verdad. La señora Whitfield, la bibliotecaria, se levantó temblorosamente de su banco. En sus manos sostuvo un pedazo de papel doblado. Aclarando su garganta, leyó un verso corto, su voz temblando pero fuerte. No cadenas sino raíces, no miedo sino flor. Aquí bajo el manzano, una mujer encuentra su lugar. Las palabras se llevaron a través de las ramas, mezclándose con el aroma de flores. Cuando Jessie besó a Joanna, las niñas aplaudieron y chillaron, su risa sonando a través del huerto. Los vecinos sonrieron, algunos limpiando sus ojos. La comida simple que siguió, pan, estofado, manzanas frescas, sabía como un festín. Mientras el sol se hundía, pintando el cielo con luz ámbar, Joanna miró a su alrededor. Una vez su hogar habían sido paredes de silencio y golpes, un lugar donde sus hijas se encogían en rincones. Ahora bailaron descalzas en la hierba, persiguiendo pétalos que caían como bendiciones. Recostó su cabeza contra el hombro de Jessie. «Somos una familia ahora», susurró. Él presionó un beso en su cabello. «Siempre lo fuimos. Solo necesitábamos que el mundo lo viera». Bajo el manzano floreciente, la risa de los niños se alzó como un himno. Una casa que una vez no sostuvo alegría se había convertido en un hogar, un lugar de aprendizaje, de seguridad, de orgullo. Joanna Monroe ya no era la mujer golpeada por dar a luz hijas. Era una madre querida por causa de ellas y una novia que finalmente había elegido su propia vida. Si esta historia tocó tu corazón, si el viaje de Joanna del dolor a la libertad te recordó que el amor puede florecer aún en el suelo más áspero, entonces no dejes que termine aquí. Dale a ese botón de me gusta, compártelo con un amigo que aún cree en la esperanza y asegúrate de suscribirte a Historias de Amor del Oeste Salvaje para más cuentos de coraje, redención y amor que desafía las probabilidades. Porque aquí afuera en la frontera, las balas pueden romper el silencio, pero es el amor el que escribe la historia. Te veremos en el próximo viaje, compañero.